Bien, hoy quisiera conversar con ustedes sobre los puntos básicos para una candidatura presidencial. Por lo menos el proyecto, el Rey Franklin, ha discutido estos temas y quisiera exponerle algunas ideas sobre la misma a ustedes. Justamente se tratan básicamente de 4 aspectos necesarios. En la República Dominicana tenemos 3.4 millones de personas viviendo en estado de pobreza. A pesar de los esfuerzos del gobierno del presidente Leonel Fernández y del PLD, hemos podido sacar de la pobreza 733,000 personas. Claro, el PRD había metido en la pobreza 2002-2003, con la crisis financiera de aquel momento, 1.500.000. ¿De dónde saco estos datos? Los saco del PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y ese es un programa con mucha credibilidad. 733,000, a pesar de que ha habido una crisis también mundial, que es la crisis financiera global, producida desde Estados Unidos y en Europa, lo cual nos provocó una bajada en el crecimiento. En vez de crecer 7% del Producto Interno Bruto el año pasado, crecimos solo 3.5%, o sea, crecimos la mitad. Y fuimos el país que más creció en América Latina. Y el crecimiento es importante porque el crecimiento genera empleo. Y como ha habido crecimiento permanente del 2004 al 2010, también hemos bajado el desempleo de un 19% a un 15%. Eso también está relacionado con haber sacado de la pobreza 733,000 personas. Pero hemos dicho entre amigos y compañeros que el hambre no espera, la pobreza no espera, y eso hay que asumirlo con un plan rigurosamente impactante. Y en ese sentido, entre las cosas que hemos discutido nosotros está en que para reducir la pobreza debemos de desarrollar un programa integral. Ya lo hemos puesto en prueba. Lo pusimos en prueba en la Ermita Tamboril y lo estamos poniendo en prueba en el Higüero de 150 familias de Huachupita. ¿Qué hicimos? Bueno, pues familias seleccionadas por su situación vulnerable, algunas de ellas afectadas por deslizamiento de tierra y esas cosas, se les da la vivienda, a la vivienda con todos los muebles de la casa y todos los enseres de la cocina, nevera, estufa, lavadora, licuadora, cama, mesa, todo. Y además de eso, se le suministra un bono alimenticio y se le financia para microempresas. Se le entrega la casa con todo, va el financiamiento, es para poner esa persona en capacidad de producir. Pero además de eso, hemos construido en la Ermita de Tamboril invernadero, y ya estamos construyendo invernadero también en el Higüero para los de Huachupita, para que produzcan vegetales. Si nosotros asumiéramos 2 millones de personas para hacer justamente lo mismo, lo que nos hemos dado es el siguiente plan. Vamos a construir 2.000 villas de la seguridad ciudadana, cada villa para 50 familias, 2.000 villas cada año. Si hablamos de 2.000 villas para 50 familias, 5 por 2, 10, eso nos está dando 100.000 familias. Si construimos cada año 2.000 villas, serán 8.000 villas en 4 años. Por tanto, estaríamos hablando de 400.000 familias. Las familias se calculan con un promedio de 5 integrantes. 5
por 400,000, eso da 2 millones. Llevaríamos 2 millones de familias a integrarse socialmente y económicamente. ¿Cómo ellos van a pagar el esfuerzo que van a hacer? Más el financiamiento que hará de eso el Estado, porque va a invertir el Estado 2.000 millones de dólares al año. Ellos lo van a pagar produciendo en los invernaderos y en sus pequeñas empresas. Cuando ellos logren un crecimiento de su Producto Interno Bruto per cápita, cuando ellos produzcan tanto como que puedan pagar, entonces a partir de ese momento empezarán a pagar lo que en ellos se ha invertido. O sea, el pago empieza a partir del momento en que cada familia reciba los ingresos suficientes para eso. Y cuando las familias reciban sus ingresos es porque van desarrollando su actividad productiva. Pero ustedes se imaginan 400,000 familias produciendo en invernadero, entre otras cosas, vegetales, por ejemplo. La capacidad productiva del país se dispara y en consecuencia aumentamos nuestra producción de alimentos. Vegetales, entre otras cosas, podrá ser también en cielo abierto, podrá ser en producción de otro tipo de mercancía, bienes y de servicios. Pero la verdad es que cuando usted pone a trabajar 400,000 familias y le dé esa oportunidad, poniéndole en sus manos los instrumentos, esas familias disparan el crecimiento del Producto Interno Bruto, porque disparan su propio bienestar también, y pone al país en capacidad de exportar, y entonces nos queremos convertir en un granero del Caribe y de América Central, y hacia Estados Unidos, en la población hispana. Si nosotros logramos que además de la capacidad productiva instalada que hay en la República Dominicana, incorporemos 2 millones de personas igualmente a la producción, pues lógicamente nos vamos a convertir en un gran productor de alimentos. Y es un tema importante porque a veces lo descuidamos. En esta semana yo he visto en la prensa, por ejemplo, que quien fue presidente del patronato de ganaderos, Eric Rivero, fue vapuleado porque era un hombre, y es un hombre que representa unos 58,000 ganaderos que se dedican a la producción. Y eso tiene que ver con el problema que hay con el tema de la leche y el desayuno escolar. Conaleche es un órgano de la sociedad civil y del Estado. Nombraron una persona ahí por decreto desde Agricultura y eso creó una crisis, un conflicto, porque siempre se escogía por consenso. Y quien enfrentó ese nombramiento irregular fue el presidente del patronato de ganaderos, Eric Rivero. Entonces, al presentarse el conflicto del desayuno escolar, también han querido endilgarle a él parte de la responsabilidad. Sin embargo, es que él aspira a ser presidente de Aproleche. Aproleche, los productores de leche, que son los ganaderos nacionales. Y para que ustedes me entiendan, por qué yo le traigo esto a colación, se debe a lo siguiente. Aproleche quiere vender su leche para el desayuno escolar, pero las empresas que están colocando el desayuno escolar lo hacen con suero lácteo importado, una parte de eso, y otra parte se lo compran a los ganaderos. ¿Y por qué no privilegiar la producción nacional? ¿Y por qué no comprarle la leche a los ganaderos? Eso es lo que hay que hacer. Mañana, cuando estemos produciendo con 2 millones de personas en invernadero, muchos vegetales, nosotros no podemos pensar en importar vegetales de otro país que no sea el suministrar el nuestro a los resorts, por ejemplo, a los lugares turísticos y los hoteles y a los supermercados, y al mismo tiempo mandarlo hacia afuera. La exportación de alimentos tiene que estar apoyada por el Servicio Consular y Diplomático Dominicano. Pero al mismo tiempo que vamos produciendo vegetales y alimentos, eso le damos un valor agregado
y podemos desarrollar más la agroindustria, al tiempo que también apoyemos la industria nacional. En consecuencia, pudiéramos, un sueño que fue del profesor Juan Bosch, desarrollar renglones industriales en la sociedad dominicana. Y pasemos entonces a ser un país, número 1, sin pobre e incorporado a la producción. Número 2, con una alta producción de alimentos para fines de exportación y de consumo nacional. Número 3, al mismo tiempo, logramos que se le dé un valor agregado para la industrialización y además modernizar las industrias nuestras. Hacer estas cosas al mismo tiempo nos va a permitir a nosotros desarrollar un proceso importante en 4 años. Solo 4 años serán suficientes para hacer esto, pero para hacerlo se va a requerir de algo que es muy importante: la participación completa de la sociedad y al mismo tiempo que la sociedad participe, que el Partido de la Liberación Dominicana juegue un rol importante de liderazgo en esa sociedad. Incorporar al partido en estos grandes esfuerzos será parte del sueño que hemos tenido los PLDistas, de que haya bienestar, superemos la pobreza, superemos el hambre, y que también podamos desatar un ciclo importante en los niveles educativos del pueblo dominicano. Sin educación, estas cosas tampoco se pueden desarrollar totalmente, porque el tema está entonces en lo siguiente: usted incorpora 2 millones más de habitantes, más lo que están, y usted tiene que ofrecerle niveles mayores a lo que se han formado y tratar de incorporar en la educación los que están en niveles inferiores. El plan es sencillo. Al mismo tiempo que incorporamos socialmente, aumentamos la capacidad productiva. Como aumentamos la capacidad productiva, aumentamos la capacidad de industrializar esa producción, parte de ella, y al mismo tiempo exportar. Al hacer esta exportación, colocamos a la República Dominicana en el liderazgo de la producción de alimentos. En el 2008 hubo una crisis de alimentos. Se espera que se presente alguna otra crisis en el mundo, porque los seres humanos estamos un poco descuidando lo que es la producción de lo que más necesitamos: alimentos para comer. El tiempo se me ha terminado. Yo le pido a ustedes que me permitan seguir mañana con otro tema. Así que lo haremos mañana, si Dios los permite. Muchas gracias. Este ha sido su programa Franklin Va, del proyecto presidencial de la Red con Franklin Almeida.